Los avances en el conocimiento científico sobre la reproducción y los desarrollos tecnológicos que cada vez más permiten actuar sobre ellos han modificado radicalmente la actitud de las sociedades humanas con respecto al control natal y la reproducción asistida. La infertilidad de hombres y mujeres ha preocupado a la humanidad desde épocas muy remotas. De manera muy especial, el que los soberanos no pudieran engendrar herederos al trono era una cuestión de Estado con muy graves consecuencias para la estabilidad de las monarquías hereditarias. Hoy sabemos la dimensión de los problemas de infertilidad en nuestro planeta. Según estadísticas de fertilidad de la Organización Mundial de la Salud, de 1990 a 2010, el 1.9% de las mujeres entre 20 y 44 años de edad no habían podido tener un hijo, y un 10.5% de las que ya habían tenido uno no pudieron concebir el segundo. Esto significa que 48.5 millones de parejas no pudieron tener el hijo que deseaban, lo que hace de las dificultades para concebir un verdadero problema de salud pública. En la cultura sumeria se realizó por primera vez una técnica muy artesanal de inseminación artificial en ovinos, misma que se utilizó posteriormente en equinos. Podríamos decir entonces que estos son los primeros registros de inseminación artificial. El semen del padre lleva a la criatura preformada. Al depositarlo en el interior de la madre, ésta le proporciona abrigo y alimento. Si el semen va hacia el lado izquierdo de la matriz, crecerá una niña, y si al derecho, un varoncito. El primer dato de inseminación artificial en humanos se remonta a la España del siglo XV. El rey Enrique IV de Castilla y su segunda esposa, la reina Juana de Portugal, ante la imposibilidad de la pareja de engendrar descendientes, su médico, Arnaldo de Vilanova, introdujo a la reina el semen del propio Enrique mediante una cánula de oro. El intento no tuvo éxito, pues más tarde se comprobó que el rey era estéril. En fechas coincidentes con lo esperado de la inseminación, nació la princesa Juana, apodada la Beltraneja, por lo que la esperma utilizada debió ser de otro varón, Beltrán de la Cueva, favorito del rey. La esterilidad comprobada del monarca provocó el conflicto armado por la sucesión de Enrique IV de Castilla, además de hacerlo el primer caso de una paternidad subrogada. De este conflicto la sucedió en el trono Isabel I de Castilla, mejor conocida como Isabel la Católica. Un hito de gran interés se da cuando los estudiosos de la anatomía se preocuparon por observar la estructura y morfología de los ovarios. Regnier van Graaf, en 1672, describe el óvulo en su obra De Mulierum Organis Generationi Inservientibus. Reconoce que el óvulo se origina en el ovario y afirma que del cuerpo lúteo se desprende una pequeña masa que penetra al útero por la trompa de Falopio, para allí recibir el líquido seminal y alimentar a la criatura. En 1677, casi al mismo tiempo, el científico holandés Anton van Leeuwenhoek observó por primera vez los espermatozoides gracias al microscopio de mano de su invención. Un año después, reportó en la Royal Society de Londres haber visto con 300 aumentos animalitos en forma de gusanos en cuya cabeza se podía presumir que estaba la cabecita del homúnculo u hombrecillo. 100 años después, el sacerdote y fisiólogo italiano Lazzaro Spallanzani demostró que debía existir contacto físico entre el huevo y el esperma para que se desarrollara un embrión. Spallanzani realizó experimentos exitosos de inseminación artificial en peces y anfibios. En 1784, practicó la primera inseminación artificial en una perra, de la que nacieron, 62 días más tarde, 3 cachorros sanos. El experimentar con la fecundación artificial de mariposas y peces me ha hecho preguntarme si los animales ovíparos pueden ser fecundados con este arte. Por eso empecé a estudiar si la fecundación artificial podía extenderse también a los vivíparos, que por naturaleza necesitan ser fecundados dentro del cuerpo materno. Es así como logré fecundar artificialmente a una perra de tamaño mediano. En 1785, un rico comerciante de tejidos acudió a un médico escocés de renombre, John Hunter, para pedirle ayuda para tener descendencia porque su uretra desembocaba en el periné. Hunter le sugirió recoger una muestra de su semen en una jeringa caliente e inyectarlo directamente en la vagina de su mujer, con lo que logró el embarazo y el nacimiento de un niño sano. El siguiente paso crucial lo da Karl Ernst von Baer, quien en 1829 observa que el folículo de Graaf se rompe y sale de él una pequeña parte, que es el óvulo, que luego pasa a la matriz, pudiendo ser allí fecundado.
La idea de conservar el semen se remonta a 1866, cuando Paolo Mantegazza creó en Pavía un banco de esperma veterinario. La inseminación artificial fue la primera tecnología que se usó para mejorar la producción pecuaria y la genética de animales de granja: bovinos, equinos, ovinos, aves de corral, abejas. Los esfuerzos para desarrollar técnicas modernas de inseminación artificial comenzaron en Rusia en 1899. Se tiene constancia de la inseminación artificial de una yegua realizada con éxito por Ivanov en 1922. El semen bovino, congelado en nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius, ha permitido su almacenamiento por largos periodos. El más antiguo ha estado congelado desde 1952 a la fecha, sin que se produzca una disminución en su fertilidad. Gracias a ello, el semen se conserva, se transporta y se utiliza en muy diferentes ambientes. Para 1866, James Marion Sims, considerado el fundador de la ginecología moderna, desarrolló una técnica quirúrgica para la reparación de fístulas vésico-vaginales. Con relación a la reproducción humana, describió por primera vez la prueba poscoital, con la cual se podía observar la movilidad del espermatozoide en el moco del canal cervical. Marion Sims realizó 55 inseminaciones a 6 mujeres, todas con anormalidades del cérvix uterino. Solamente una de ellas quedó embarazada. A Sims se debe el primer libro dedicado al estudio de la infertilidad. En 1884, William Pancoast logró el primer caso confirmado de inseminación artificial con semen de donante en el Jefferson Medical College de Filadelfia, Estados Unidos. La madre era la mujer de un comerciante con problemas de esterilidad, quien 9 meses después de ser inyectada, dio a luz a un niño varón sano. En 1936, Carl Gottfried Hartmann descubrió que el periodo fértil de la mujer, en un ciclo de 28 días, estaba entre 11 y 14 días después del primer día de flujo menstrual. Estas observaciones permitieron el despegue definitivo de la inseminación artificial como técnica de ayuda para solucionar muchos problemas de infertilidad. La biología de la reproducción humana en México tiene antecedentes que pueden considerarse las piedras angulares del origen de la especialidad en biología de la reproducción humana. Entre 1920 y 1928, el doctor Eliseo Ramírez Ulloa demostró por primera vez los cambios citológicos en el epitelio vaginal durante las diferentes etapas del ciclo menstrual y durante el embarazo. La inseminación artificial en humanos se convirtió en una industria establecida. En 1949 aparecieron métodos de congelación y descongelación del esperma. En 1950 surge la idea de añadir antibióticos al semen para prevenir enfermedades venéreas en las mujeres inseminadas artificialmente. Posteriormente, en los años 70 y 80, se desarrollaron métodos eficaces de recolección de semen. En 1953, los norteamericanos Raymond Bunch y Jerome Sherman lograron realizar la primera inseminación artificial en humanos con semen congelado. Luego consiguieron 3 embarazos, gracias al esperma humano glicerinado y congelado hasta la temperatura de solidificación del gas carbónico a menos 70 grados Celsius. En 1964, se obtienen las primeras gestaciones por medio del esperma congelado en nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius. A partir de esta fecha, gracias a los avances científicos y tecnológicos, los bancos de esperma se generalizaron en el mundo y el procedimiento se convirtió en una técnica de uso corriente. En México, los primeros bancos de esperma datan de 2004. Además, la criopreservación de semen ha resultado de gran utilidad para guardar muestras espermáticas de pacientes que van a ser sometidos a tratamientos de quimio o radioterapia y garantizar así el que puedan reproducirse mediante técnicas de reproducción asistida. En 1981, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reconocieron públicamente los primeros casos del SIDA.
Durante la década del 80, el advenimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida como problema de salud pública a nivel mundial motivó a varios centros a organizar bancos de semen con el objeto de evitar la posible infección de los pacientes. Como medida de seguridad para evitar el contagio, se estableció una cuarentena de 6 meses antes de considerar las muestras aptas para su uso. Desde entonces no se conoce ningún caso en el mundo de infección por SIDA por inseminación de semen congelado de bancos. En el banco de semen, una vez transcurrido el tiempo de cuarentena, se le realizan nuevamente los exámenes de enfermedades infecciosas, incluyendo la prueba de SIDA, para certificar que no hay riesgo de contagio. Es entonces cuando la muestra está lista para ser donada. Actualmente se ofrecen las mayores garantías en cuanto a la calidad de las muestras, el control genético y el descarte en ellas de las enfermedades de transmisión sexual. Patrick Steptoe y Robert Edwards iniciaron una nueva etapa en el tema de la reproducción asistida que culminó con la primera fecundación in vitro exitosa. En 1978, introdujeron el óvulo fecundado 2 días después en el útero de una mujer que tenía un defecto en las trompas de falopio, lo que le impedía embarazarse. Se desarrolló una niña, Louisa Brown, que nació 9 meses después perfectamente normal. La noticia del nacimiento de la primera niña de probeta dio la vuelta al mundo. Esta aportación valió a uno de sus autores, Edwards, el Premio Nobel de Medicina en 2010. Patrick Steptoe no fue galardonado, pues ya había fallecido. En 1984, nace una criatura procedente de un embrión producido por fecundación in vitro y mantenido por 2 meses en congelación en nitrógeno líquido a -196 grados Celsius antes de ser descongelado e implantado en el útero de su madre. Estas admirables posibilidades tecnológicas han traído asimismo riesgos serios, particularmente de carácter ético, como la elección del sexo de la criatura, el posible mal uso de embriones congelados preservados y la clonación. Samuel Hernández Ayub realizó la primera fecundación in vitro en Monterrey. Poco después, Alfonso Gutiérrez Nájar la llevó a cabo en la Ciudad de México. A ellos habría que agregar a Alberto Alvarado Durán, trabajando en el Centro Médico Nacional del IMSS, y Víctor Ruiz Velasco en el Hospital Santa Mónica, en Polanco, Distrito Federal. El primer programa de reproducción en México se fundó un poco antes del 84 en el Centro Médico Nacional. El doctor Alberto Alvarado Durán lo fundó. Y empezaron a trabajar intensamente en el Centro Médico Nacional sobre la reproducción asistida y la fertilización in vitro. Desgraciadamente se les vino el terremoto del 85 y tuvieron que parar. Los otros pioneros en México son el doctor Alfonso Gutiérrez Nájar, que estuvo aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal, el doctor Hernández Ayub, que está en Monterrey, y el doctor Víctor Ruiz Velasco en el Hospital Santa Mónica, aquí también en la Ciudad de México. Y los tres principios de los 80 empezaron a trabajar sus programas de reproducción asistida, y entre los tres no se sabe muy bien quién obtuvo el primer embarazo en México, ¿no? Pero fue alrededor de 1984 al 86. Y los tres, incluyendo también al doctor Alvarado Durán, los cuatro formaron escuelas de medicina reproductiva en México, ¿no? En 1986 se fundó la Unidad de Reproducción Asistida del Instituto Nacional de Perinatología. El instituto había sido inaugurado el 8 de diciembre de 1977, siendo su primer director el doctor Eduardo Jurado. Dada la falta de recursos destinados a esta área por parte del instituto, el doctor Alberto Cabli obtuvo los recursos necesarios gracias a aportaciones de la Lotería Nacional y los laboratorios Serono. Con estos fondos se construyó y equipó lo que sería la primera unidad de reproducción asistida en una institución pública en el país. Ese mismo año, el equipo integrado por el doctor Alberto Cabli, el doctor Carlos Villanueva, andrólogo, y la bióloga Esperanza Carballo, lograron realizar el primer ciclo de fertilización in vitro y transferencia intravular de gametos. Fueron auxiliados presencialmente por el doctor José Balmaceda, de Orange County, California, y la bióloga Mina Alicani, de Cornell, Nueva York.
Los primeros ciclos fueron dominados por la técnica de transferencia intraovular de gametos, por ser aparentemente más sencilla y obtener resultados similares a los de la fertilización in vitro con transferencia de embriones. Con el tiempo y por razones conocidas, fue abandonada. El primer embarazo con esta técnica se obtuvo en ese mismo año. Aquí en México hay muchas personas que se han dedicado a estudiar sobre estos temas, básicamente 3 instituciones, el Instituto Nacional de Perinatología, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y el Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y entonces se han llegado a grandes avances. Es importante mencionar que se debe llegar a la reproducción asistida cuando ya se investigó si por métodos naturales no va a ser posible. Nosotros se han establecido en estas instituciones que he comentado y a nivel mundial también, métodos para estudio, un protocolo de estudio, donde se va estudiando a la pareja. En diciembre de 1989, el Instituto de Perinatología fue reorganizado en clínicas especializadas, entre las cuales se encontraba las de esterilidad y reproducción asistida, ambas integradas a la División de Ginecobstetricia. Empezamos por lo que es el factor endocrino ovárico, en donde analizamos si la mujer ovula, la cantidad de sus hormonas, si estas son adecuadas. Después nos vamos con el factor anatómico, es donde vemos que el útero, los ovarios y las trompas estén de forma, tamaño y localización normales. Después a nivel cervical, en donde hacemos varios cultivos para ver que no haya infecciones que puedan estar causando los problemas de infertilidad. Y finalmente el factor masculino, que sería la espermatobioscopía, en el cual debemos de tener espermas móviles de buena cantidad y que tengan buena forma. Si todo esto está bien y vamos quitando poco a poco los factores que se puedan ir corrigiendo durante el proceso de estudio, entonces se toma la decisión hacia qué tratamiento va la paciente. En 1992 se crea ya como entidad independiente la Clínica de Reproducción Asistida a cargo del Dr. Alberto Capri. De 1989 a 1992, el servicio había logrado 2.112 embarazos mediante técnica de inseminación artificial, con una tasa de embarazo del 21% y de fertilidad del 14%. Sus objetivos iniciales fueron la asistencia de parejas estériles cuyo problema no había podido ser resuelto mediante los métodos convencionales que existían entonces, la investigación en el área de la reproducción humana por medio de protocolos específicos y la formación de especialistas. Con este fin realizaron laparoscopías, histerectomías, microcirugía, en particular de trompas de falopio, inseminación artificial, transferencia intrauterina de gametos, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Cuando comenzamos a hacer fertilización in vitro a finales de los 70, principios de los 80, las tasas de éxito eran de 15%. O sea, solamente 1 o 2 de cada 10 mujeres que le hacíamos una fertilización in vitro se embarazaban. Ahorita estamos por arriba del 60%. Entonces esto va, número 1, incrementar la tasa de éxitos en el procedimiento, a mejorar la calidad del laboratorio, a incrementar la posibilidad de que los recién nacidos sean sanos a través de técnicas de diagnósticos genéticos preimplantación y obviamente a darle a la población una posibilidad reproductiva más amplia desde el punto de vista de edad. ¿A qué voy? Ahora las mujeres, por razones sociales y económicas, están retrasando sus embarazos. Y tanto en México como en muchos países occidentales, las mujeres tienden a embarazarse en la cuarta o quinta década de su vida, o sea, por ahí de los 40 o un poco más de años, en donde desde el punto de vista biológico ya no es tan fácil ni cuantitativa ni cualitativamente embarazarse. Entonces,
voy a lo siguiente. La idea de la reproducción asistida es preservar la fertilidad en estas pacientes, vitrificando o criopreservando sus huevitos, sus óvulos, para que en edades ulteriores se puedan embarazar sin los riesgos que conlleva embarazarse a esa edad con un óvulo de una mujer de más de 40 años. Las otras instituciones públicas que cuentan con estos servicios son el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, donde ha sido fundamental la labor del doctor Fernando Gaviño Gaviño, el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital de Gineco-Obstetricia número 3, clasificado como Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está también el Servicio de Medicina Reproductiva y Cirugía de Mínima Invasión, Clínica de Especialidades de la Mujer de la Sedena, a cargo del doctor Cuauhtémoc Villagómez. En 1991 fundé el Servicio de Reproducción Asistida del Hospital 20 de Noviembre, que fue el segundo servicio institucional de reproducción asistida del país. Y en 1995 me fui al Instituto de Perinatología y continuamos la labor del doctor Alvarado y el doctor Cabli y seguimos incrementando la calidad y los resultados de este instituto. Y a partir de ahí empezó lo que ahora llamamos el boom de la reproducción asistida, ¿no? Calculamos que haya aproximadamente más de 100 programas de reproducción asistida actualmente en el país. Actualmente se cuenta con alrededor de 90 centros bien calificados de servicios de medicina reproductiva privada en nuestro país. En la Ciudad de México, el Estado de México, Villahermosa, Tabasco, Puebla, Puebla, Atlixcayotl, Puebla, Monterrey, Nuevo León, Chihuahua, Chihuahua, León, Guanajuato, Querétaro, Querétaro, Guadalajara, Jalisco, Boca del Río, Veracruz, entre muchas otras ciudades. En 2012 fue realizada una importante publicación expresando lo que era en ese momento el Consenso Nacional Mexicano acerca de la reproducción asistida y sus técnicas. COFEPRIS trabaja en la acreditación de las instituciones y consultorios dedicados a la reproducción asistida, además del control de bancos de esperma y de óvulos fecundados. Entre 2006 y 2012 fueron atendidas 48.149 personas por problemas de infertilidad en la Unidad de Reproducción Asistida del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. En 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucional el límite de edad de 35 años, el requisito de que sean parejas constituidas legalmente y que quienes soliciten el ingreso no tengan anomalías genéticas para poder acceder al programa de reproducción humana. Como antecedente de esta subespecialidad, encontramos la especialidad de investigación básica endocrinológica, creada bajo la dirección del Dr. Carlos Gual en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias de la Salud, Salvador Subirán. En la Unidad de Reproducción Asistida del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, se creó la especialidad de Biología de la Reproducción. Con la creación de la Residencia de Biología de la Reproducción, culminó la integración de la subespecialidad gineco-obstétrica de reproducción asistida dentro del sistema educacional en México. La primera generación de alumnos cursó de 1986 a 1987 y fue posteriormente avalada y coordinada a través de la Unidad de Posgrado de la UNAM. En 2003 se incluyó la reproducción asistida dentro de las especialidades certificadas por CONASEM, a través del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Los trámites universitarios y la acreditación e idoneidad fueron realizados por el Dr. Cabli ante las autoridades universitarias y el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, CONASEM, respectivamente. En sus inicios en 1986, el titular del curso fue el Dr. Alberto Alvarado Durán, con Alberto Cabli Ambé, Felipe Vadillo Ortega, Carlos Villanueva Díaz y Antonio Espinosa de los Monteros como adjuntos. Desde 1984, funcionó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, un departamento de Fisiología de la Reproducción, parte de la División de Investigación Biomédica, con Carlos Villanueva Díaz a la cabeza. Sus líneas de investigación fueron desde el inicio Fisiología de la Fertilización Humana, Fisiología Gonadal y Endocrinología Materno-Fetal.
Allí se demostró por primera vez en el mundo el que la unión del espermatozoide con el óvulo en las trompas de falopio se da a través de comunicaciones químicas generadas en el óvulo. En el simposio que se llevó a cabo en 1989 en la Academia Mexicana de Cirugía, se abordaron temas como la fertilización in vitro y transferencia de embriones, sus indicaciones y requisitos, aspectos técnicos, desarrollo y aspiración folicular por ultrasonido, aspectos técnicos de transferencia tubaria de gametos y los resultados obtenidos hasta entonces por medio de la fertilización in vitro de la transferencia intraovular de gametos. Participaron Víctor Ruiz Velasco, José Antonio Sereno Coló, Manuel Torres Madrazo, Octavio Buzo de la Peña y Manuel López Santibáñez. Para 2007, los grupos especializados en reproducción asistida en las instituciones públicas como el ISSSTE hacían una reflexión sobre los aspectos de su especialidad que requerían ser incluidos en una norma oficial. La norma oficial, que aún no existe, debe incluir la apertura de clínicas de fertilización asistida en diversas localidades del país, la apertura y control de calidad de los laboratorios de fertilización in vitro, de bancos de gametos y de bancos de tejido ovárico. También debe regular la estandarización de formas técnicas de congelación y descongelamiento de embriones y gametos, micromanipulación, diagnóstico genético previo implantación, donación de gametos, embriones y tejidos, así como los programas de madres subrogadas. El 21 de marzo de 2018 se inauguró la Unidad de Investigación en Reproducción Humana, en la que mediante un convenio de colaboración con la Facultad de Química de la UNAM con el Instituto, se establece un programa de investigación sobre los principales problemas y enfermedades que afectan a la reproducción humana. Uno de los retos que tiene, o del futuro, digamos, que tiene la reproducción asistida y en general la infertilidad, es que va a crecer. Va a crecer en los siguientes 10, 20 años por varias razones. Número uno, que esta es la parte más importante. Hoy el grueso de población que estamos atendiendo por problemas de infertilidad está entre 35 y 44 años. La generación que viene atrás, la generación de 25 a 35, es el doble de la que estamos atendiendo. Entonces, por movimiento de la pirámide poblacional, vamos a tener más pacientes con problemas de fertilidad. Número dos, estamos teniendo un crecimiento excesivo en las enfermedades de transmisión sexual. Y estas enfermedades causan problemas de fertilidad a la larga. Número tres, factores externos como alcohol, tabaco, drogas, también son factores que están influyendo, están afectando a la fertilidad de las personas, y ese es otro punto. Entonces, en el futuro vamos a tener más pacientes que estén más afectados, y si a eso les agregamos que les falta información, pues todos van a llegar con el especialista adecuado muy tarde. Los avances en el conocimiento del ciclo reproductivo humano y sus alteraciones y patologías han permitido actuar positivamente tanto en el control de la natalidad como en el logro de una búsqueda responsable de la reproducción. Así, han abierto la posibilidad de que parejas infértiles, que antaño no podían disfrutar del tener descendencia, ahora puedan reproducirse de manera segura y satisfactoria.